¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a seguir con nuestro contenido de curso. Seguimos y seguimos avanzando, ¿no? Ya estamos en nuestra tercera unidad y ya hoy, 30 de septiembre de 2022, trabajaremos con el tema de las leyes de Kepler y el movimiento de satélites y planetas. Muy bien. Se recordarán que en nuestra última clase hablamos sobre lo que eran la tercera ley de Newton, ¿no? No, perdón. La ley de gravitación universal de Newton, disculpe. En esta vimos que la ley de gravitación universal describía cuál era el comportamiento o cómo es que los planetas se atraen entre sí, con una fuerza que depende de la masa de los planetas y la separación entre estos, medidos desde el centro de masa. Vimos también que la gravedad de un planeta o de un satélite de un objeto o de una estrella varía dependiendo de la altura a la que nos encontremos desde su superficie, ¿verdad? Y podemos determinar, y vimos que eso nos permitía determinar cuál era el valor de la masa. Entonces los efectos gravitacionales nos permitían determinar masas de objetos que son de la forma en que se han calculado muchos de las masas de los planetas de nuestro sistema solar. Entonces, pues hoy hablaremos un poquito sobre las leyes de Kepler. Johannes Kepler fue un antecesor del descubrimiento del movimiento de los planetas en el espacio de Isaac Newton. Isaac Newton se basó mucho en estas ideas de las leyes de Kepler para poder dar a conocer o mostrar que su ecuación de la ley de gravitación universal era válida. Recordarán que les hablé en la última clase sobre Tycho Brahe, que era el maestro, el guía, por así decirlo, de Johannes Kepler. Johannes Kepler aprendió mucho de Tycho Brahe. Y Johannes Kepler, en base a las observaciones que hizo Tycho Brahe sobre el movimiento del planeta Marte, pues pudo plantear tres leyes empíricas. Y al decir empírico, se refiere a que en base a pura observación y el comportamiento de los planetas, pudo concluir en ciertas leyes, ¿sí? Estas leyes, que son ahora las que se conocen como leyes de Kepler, pues los planetas obedecen estas tres leyes. Entonces, miremos obedecen hasta cierto punto, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que son consecuencia de otros efectos pues, más amplios. A ver, las leyes de Kepler en su primera ley nos dice: todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en un foco. Esta primera ley me dice, recordarán ustedes de su matemática básica 1, que una elipse es aquella curva cuya distancia a dos puntos fijos que se llaman focos, ¿verdad? Siempre es la misma. Otra vez, es el conjunto de puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Eso significa que, vean, que si ubico un punto aquí, la suma de ese punto hacia uno de los focos y al otro de los focos va a ser la misma a que, por ejemplo, pues ubique el punto aquí y sume estas distancias. Esas distancias siempre van a ser las mismas. Estas líneas de color rojo brillante que estoy colocando aquí siempre van a sumar lo mismo. Y así definimos una elipse, ¿no? Siempre, siempre. Una elipse está conformada entonces por dos focos. Foco 1 y foco 2. Si nosotros partimos a la mitad esta elipse e insertamos aquí un sistema coordenado, más o menos. Este sistema coordenado, en ese sistema coordenado, pues los focos no se encuentran en el origen. Y hay elementos importantes que tenemos que recordar. Uno de ellos es que a esta distancia más grande de un eje coordenado hacia un vértice de la elipse se conoce como semieje mayor. ¿Vean? Este es el semieje mayor. Toda la distancia, vean, toda esta distancia de aquí se conoce como eje mayor. ¿Estamos? Ese es el eje mayor y por lo tanto el semi es la mitad eje mayor. Esta distancia de aquí pues sería el semieje menor y este de aquí sería el eje menor. Estamos elementos importantes de una elipse. Entonces el problema me dice que todos los planetas, hablando de los planetas del sistema solar, se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de los focos. Eso significa que esta primera ley me dice que si nosotros ubicamos al Sol en uno de los focos, entonces cualquier planeta se mueve siguiendo una trayectoria elíptica
alrededor del Sol. Es decir, nosotros, como planeta Tierra, el planeta Tierra gira alrededor del Sol. Eso ya lo sabemos, gira alrededor del Sol. Pero no lo hace en un círculo perfecto, sino lo hace en una elipse. ¿Estamos? Por lo tanto, el movimiento del planeta alrededor del Sol, en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, hay puntos en los que está la Tierra más alejados del Sol y puntos donde se encuentra más cerca del Sol. Este movimiento y la rotación del eje de la Tierra respecto al plano de la órbita hace que puedan en la Tierra existir las estaciones. Sí. Creo que eso lo aprendí un poquito más a fondo en geografía, ¿no? Yo no me quiero meter a eso porque lo aprendí un poquito más allá, ¿no? Si digamos que esto fuera el Sol y este es el plano donde gira la Tierra no tiene su eje perpendicular a ese plano, sino que la Tierra tiene su eje un poco inclinado respecto a ese plano. Entonces, pues hay días en los que el Sol, la parte del hemisferio norte de la Tierra o parte del hemisferio norte recibe más Sol y el hemisferio sur no recibe. Ven que si este planeta está girando aquí, no recibe, ¿no? Y es por eso es que en los polos sur y en el polo norte, pues a veces pasan meses sin que el Sol salga, ¿verdad? Pero ese Sol salga es entre comillas porque realmente el Sol no sale, ¿no? Pero hay meses en los que el Sol no alumbra en la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Entonces, en una noche eterna y unos días eternos, ¿no? Hay puntos en los que el Sol se queda en el horizonte, que son los que se conocen como trópicos. Trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Son los límites en donde ya el Sol ya no da, ya no pega. Ese movimiento alrededor de la Tierra y la rotación del eje de la Tierra respecto al plano, a su eclíptica que se conoce, hace que existan las estaciones, ¿verdad? Por eso es que hay días que, por ejemplo, en nuestro país, en diciembre las noches son muy largas y los días son muy cortos porque estamos recibiendo menos luz del sol durante el día. Hay días en los que durante el año en lo que la cantidad de horas de sol, bueno, como comúnmente decimos, ¿no? Las días de luz, no, las horas de luz, perdón, son la misma cantidad de horas de noche. Estamos hablando de horas de sol. El día y la noche duran exactamente lo mismo. Estamos que generalmente eso es muy cercano a los equinoccios. Estamos a los equinoccios de primavera, al equinoccio de otoño y el solsticio de verano, el solsticio de invierno es cuando, por ejemplo, el solsticio de invierno es cuando tenemos la noche más larga y el día más corto, y el solsticio de verano es cuando tenemos el día más largo y la noche más corta. Y cosas por el estilo que, como les digo, ustedes aprenden un poquito más todo esto en geografía. Es un muy bonito curso. Pero vamos a lo que nos interesa. Estos puntos, ven, en donde la Tierra se encuentra más cerca del Sol, se conoce como perihelio. Y el punto más alejado de la Tierra al Sol se conoce como afelio. Puntos, vean, en donde la Tierra está más cerca y más alejada del Sol. Hay por ahí una falacia que dice que si la Tierra hubiera estado unos metros más cerca o unos metros más lejos de del Sol, entonces la vida no existiría, lo cual no es cierto, ¿no? Es decir, que nos colocaron exactamente en un punto preciso para que la Tierra tuviera vida. No necesariamente es cierto. Resulta que alrededor del Sol existe algo que se conoce como zona habitable, es decir, que cualquier planeta que se pueda encontrar allí podría tener vida. Marte está al borde de esa zona habitable, pero como Marte perdió su atmósfera debido a que perdió su campo magnético, en Física 2 hablamos un poquito sobre los campos magnéticos, entonces pues no hay posibilidad de vida en el planeta Marte. Mientras que la Tierra afortunadamente todavía conserva su campo magnético, lo que permite tener una atmósfera y a su vez pues tener vida dentro de él. Bueno, esos son pequeños detalles de conocimiento general, ¿no?
Entonces, bien, la primera ley de Kepler dice que el movimiento de un planeta alrededor de una estrella o de un objeto más masivo va a ser siguiendo una trayectoria elíptica, en donde el objeto a orbitar se encuentra en uno de los focos. ¿Estamos? La siguiente ley es un poquito más compleja de comprender y dice, el radio vector dibujado desde el Sol a un planeta barre áreas iguales en intervalos de tiempo iguales. Bueno, para comprender bien eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a copiar aquí. Esto. Ahí está. Como siempre, como antes, perdón, supongamos que este es el Sol, ¿no? Y supongamos que un planeta se encuentra por aquí, muy cercano al Sol. Y pensemos que en algún momento diferente, pues va a estar por aquí. Vamos a llamar al radio vector a ese vector que sale del Sol y apunta hacia el planeta. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos un radio vector y aquí tendríamos otro radio vector. Ahora, cuando el problema, cuando la segunda ley de Kepler dice que barre áreas iguales en intervalos de tiempo iguales, bueno, como si barre áreas iguales. Bueno, entonces, como este vector va a estarse moviendo conforme el planeta se mueve alrededor de nuestro planeta, del Sol, perdón. Entonces pensemos que este planeta, pues ya se movió. Ya se encuentra por aquí. Entonces el radio vector aquí ahí estamos, ahora sí, ha barrido, así entre comillas, es decir, porque ha estado moviéndose sobre esta región. Bien, vamos a colorearla aquí. Uy. Ahí estamos. Bien, esta área que ese radio vector ha barrido lo ha hecho durante un intervalo de tiempo que vamos a llamar T. Cuando el planeta está más alejado, el radio vector va a generar la misma área en el mismo intervalo en el que creó esta área. Por lo tanto, vean, el radio vector tendría que ser más pequeño. Uy, ¿qué pasó aquí? El radio vector tendría que ser más pequeño, ¿vean? Para que el área que se genere en esta barrida de vectores tenga la misma magnitud que esta área de aquí. Esta es el área A y esta es el área A. Vamos a suponer que son las mismas áreas. Entonces, como este vector es más grande para acumular la misma cantidad de área, tiene que moverse más despacio para que sea en el mismo intervalo de tiempo, ¿bien? En el mismo intervalo de tiempo. Visto desde otro punto de vista, como aquí tenemos posibilidad de acumular más área en menos tiempo, y aquí más área en menos tiempo, los planetas se van a mover más rápido en las cercanías, vean, en las cercanías del Sol que más lejos. Estando muy lejos del Sol o del objeto que se orbita, los planetas o cualquier otro objeto va a moverse más despacio, más lentamente que en las cercanías de este. ¿Estamos? El movimiento entonces depende de la cercanía a la que estamos de un objeto. Mientras más lejos estemos, más despacio va a ser el movimiento. Mientras más cerca estemos, más rápido va a ser ese movimiento. Eso define la segunda ley de Kepler. La tercera ley de Kepler dice, esa es más matemática, el cuadrado del periodo orbital. Vamos a decir que el periodo orbital es el tiempo que tarda en completar una vuelta. Por ejemplo, el planeta Tierra tarda en completar una vuelta alrededor del Sol 365.246 años. Perdón, días. ¿Estamos? Por eso es que nosotros tenemos más o menos 365 días, ¿no? Siempre nos vamos a dar 0.246 días durante un año, que a lo largo de 4 años, pues casi es un día, y por eso es que a cada 4 años, pues tenemos el año bisiesto, ¿verdad?
Entonces cada 4 años repetimos un año bisiesto, casi. Hay otra regla un poco más compleja, que cada año múltiplo de 400 no va a ser así. Es algo bien interesante, bien complejo. Pueden buscarlo en internet como es de los años bisiesto, ¿no? No es cada 4 años. Ahí van a ver, pueden revisar que cada 4 años va a llegar un momento en el que cada 4 años pues no se cumplió. Realmente es cada 400 años, creo que es la idea de que el año bisiesto no se repite. Bueno, la cosa es que el cuadrado del periodo orbital, el cuadrado del tiempo que tarda un planeta en orbitar un objeto, de cualquier planeta, de cualquiera, es proporcional al cubo del semieje mayor de la órbita elíptica. Esta tercera ley de Kepler me está diciendo que el cuadrado del periodo, recuérdense, el cuadrado del, del, del tiempo que tarda en completar una vuelta alrededor del Sol es proporcional, sí, es proporcional al semieje mayor. Generalmente este semieje mayor se representa con la letra A. Al cubo de ese semieje mayor. Aquí tenemos una ecuación, vean, que me define cómo se comporta, cómo se relaciona la distancia de un planeta hacia una estrella que orbita y el tiempo que tarda en dar una vuelta. Así, esta es la tercera ley de Kepler. Entonces aquí hemos visto, así a grandes rasgos, el comportamiento, ¿no? Y siempre se me desvío un poquito y me pongo a hablar de otras cosas, ¿no? Pero pues, como se los mencioné en algún momento, ¿no? Esto me gusta, me atrae mucho, me gusta mucho conocer sobre esto. Bueno, entonces ahí tenemos las 3 leyes de Kepler. Vamos a aplicarlas un poquito en un ejemplo. No es cierto, me falta algo aquí, ustedes disculpen. Vamos a trabajar sobre esto. Ahora que veo el ejemplo me recuerdo que me hace falta algo aquí, disculpen que regrese. A ver, pues antes del ejemplo tenemos que tratar de mostrar que Kepler tenía razón. Kepler planteó esto y se dio cuenta que generalmente había una relación de proporcionalidad entre estos, pero no logró calcular el valor de la constante hasta que apareció Newton con su ley de gravitación universal. Supónganse que nosotros tenemos un objeto aquí y aquí otro objeto, siendo este objeto más pequeño un objeto que orbita alrededor de ese objeto más grande, siguiendo una trayectoria elíptica. ¿Sí? Pues aquí parece un círculo, sí, pero es una elipse que está muy cerca de ser un círculo, pero es una elipse, imagínense, ¿no? Supongamos entonces pues que la distancia entre estos ahorita es A. ¿Sí? Como ya sabemos, aquí existe una fuerza de atracción entre esos dos objetos, que es la fuerza de gravitación universal. Esto gira alrededor de nuestro planeta, o del Sol, ¿no? Porque este objeto gira alrededor del Sol, de un planeta o algo, ¿no? Es como que fuera este el Sol y esta la Tierra, o como que fuera esta la Tierra y esta la Luna, ¿no? Entonces hablemos del objeto que se orbita y el objeto que orbita. Pensemos que este objeto que orbita tiene una masa m y el objeto que está siendo orbitado tiene una masa m mayúscula. De lo que aprendimos en física básica sabemos que cuando un objeto gira alrededor del otro, pues tiene una fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta que se calcula como la masa por la velocidad al cuadrado dividido la distancia entre este objeto y el punto de giro, que en este caso, pues vamos a asumir que es A. Este es el valor de la fuerza centrípeta. Pero bueno, no quiero que confundan esto como que fuera aceleración, no, si esto es una distancia. Vamos a hacer algo, miren, por fines prácticos, no le vamos a poner A, para no confundirlo con aceleración, sino le vamos a poner R, ¿no? Ahí está. Entonces este es el valor de la fuerza centrípeta. Pero la fuerza centrípeta, es decir, esa fuerza que permite que un objeto siga en movimiento, está dado por la fuerza de gravitación universal. Es decir, sería el valor de la constante de gravitación, el valor del de la masa del objeto que se orbita, la masa del objeto que orbita y la separación al cuadrado. Por lo tanto, si igualamos nosotros estas dos expresiones, aquí obtendríamos que la masa por la velocidad al cuadrado dividido el radio es igual a la constante de gravitación universal por la masa del objeto que se orbita por la masa del objeto que orbita dividido la separación al cuadrado. Y si se dan cuenta, pues aquí puedo cancelar la masa del objeto que está orbitando
Y puedo cancelar aquí pues una distancia. Y aquí me queda entonces que la velocidad al cuadrado es igual a g, que es la constante de gravitación universal, por la masa del objeto que está orbitando, dividido r. Bueno, ahora, este objeto está girando en un movimiento circular, por lo tanto yo puedo relacionar esta velocidad con la velocidad angular, eso que aprendimos al inicio del curso, ¿no? Recuérdense que la velocidad se relaciona con la velocidad angular de esta manera. Por lo tanto, yo podría escribir aquí que la velocidad angular al cuadrado por el radio al cuadrado es igual a la constante de gravitación universal por la masa del objeto que se orbita dividido el radio. Y si modifico un poquito esto, pues entonces la velocidad angular al cuadrado por el radio al cubo es igual a g por m. Muy bien. Ahora, tenemos una ecuación que relaciona el movimiento circular de un objeto con el periodo, tenemos una ecuación que relaciona la rapidez angular de un objeto que está en movimiento circular y el tiempo que tarda en completar una vuelta, es decir, el periodo. Recordemos que el periodo se calcula como 2pi dividido la velocidad angular siempre que se esté en radianes sobre segundo. Por lo tanto, si yo reemplazo esto aquí, me quedaría, por fines prácticos, ¿verdad? Me quedaría aquí que la velocidad angular sería 2pi dividido t. Entonces, al reemplazar la velocidad angular, obtendríamos 4pi cuadrado dividido el periodo al cuadrado por r cuadrado, y esto es igual a, a r cubo. R al cubo por gm. Y si yo despejo, es decir, paso estas expresiones al otro lado a multiplicar, llego a una ecuación interesante porque me dice que r cubo es igual a gm dividido 4pi cuadrado multiplicado por t cuadrado. Es decir, el cuadrado del periodo es proporcional al radio al cubo. ¿Bien? El cuadrado del periodo es proporcional al radio al cubo. Ya vimos que el radio pues, se reemplaza por el semieje, ¿no? Entonces vean que nosotros podríamos escribir la tercera ley de Kepler ya con el valor de esa constante para que sea una igualdad, como el cuadrado del periodo es igual a 4pi cuadrado dividido g, que es la constante de gravitación universal, por el valor de la masa del objeto que gira, multiplicado por a cubo. Esta es la tercera ley de Kepler ya con el valor de la constante dada por la ley de gravitación universal. ¿Estamos? El cuadrado del periodo es proporcional y a esta constante de aquí se le conoce como constante de Kepler. ¿Estamos? La constante de Kepler. Allí tenemos entonces pues, la tercera ley de Kepler ya con el valor de la constante dada por lo que dijimos aquí arriba. El cuadrado del periodo se relaciona con el cubo de su semieje mayor. Entonces, perdonen que ya tenía que regresar, ya se me iba a olvidar, y es que esta ecuación me va a servir mucho en el ejemplo, por eso me recordé. Entonces, miremos. Este ejemplo número 1, ahora sí, dice: el cometa Halley, se recuerdan que se los mencionaba el otro día, ¿no? Se aproxima al Sol hasta dentro de 0.57 UA. ¿UA? ¿Qué será UA? Ahorita vamos a ver. Y su periodo orbital es 75.6 años. Aquí entre paréntesis ya me dicen que es UA. UA es el símbolo para unidad astronómica. Vean, unidad astronómica. Donde una unidad astronómica es igual a 1.5 por 10 a la 11 metros, que es la distancia media entre la Tierra y el Sol. Entonces, vean, la distancia media. ¿Por qué media? Porque dijimos que en nuestro planeta hay puntos en donde está más cerca y puntos en donde se encuentra más lejos. Entonces, la media distancia entre estos dos pues es aproximadamente 1.50 por 10 a la 11 metros. ¿Estamos? Entonces, pues, por fines prácticos se llamó eso una unidad astronómica y se puede medir la distancia entre objetos desde el Sol dando unidades astronómicas, ¿no? Para tener una comparación y no utilizar metros que son cantidades ya muy grandes. Entonces, bien, el planeta Tierra se encuentra a una unidad astronómica, es decir, que supónganse, la Tierra orbita más o menos así, ¿verdad? Entonces observen que el cometa Halley en algún punto está más cerca de la Tierra, del Sol, perdón, que nosotros. Y es aquí cuando nosotros lo miramos, ¿no? Cuando nosotros podemos observar el cometa Halley. Conforme él sigue su trayectoria, nosotros seguimos girando alrededor del Sol y hay un momento en donde ya está muy lejos que lo perdemos de vista. Luego el cometa Halley vuelve a regresar y vuelve a suceder lo mismo.
El problema me pregunta aquí, ¿qué tan lejos del Sol viajará el cometa Halley antes de comenzar su viaje de regreso? En otras palabras, ¿cuál es el afelio del cometa Halley? El punto más alejado. El perihelio es cuando está más cerca. Y el problema me dice que el perihelio es de 0.57 unidades astronómicas. Entonces utilicemos la tercera ley de Kepler que acabamos de aprender. Que el cuadrado del periodo es proporcional, y ya vimos aquí que sería 4pi cuadrado, dividido la constante de gravitación universal por la masa del objeto que se orbita. En este caso sería la masa del Sol, multiplicado por a cubo. Y como el problema me proporciona el periodo, es decir, el tiempo que tarda en completar una vuelta, conocemos la constante de gravitación universal y conocemos la masa del Sol porque en nuestra última clase encontramos una tabla que me permite determinar el valor de ciertos objetos de nuestro sistema solar. Entonces podemos determinar cuál es el valor de A. Observen que A estaría dado por la raíz cúbica de G por M por el periodo al cuadrado dividido 4pi cuadrado. Por lo que necesitamos determinar el periodo en segundos, que es la unidad de medida que trabajamos. Entonces vamos a hacer por acá la conversión. El periodo, que es de 75.6 años, por simplicidad, vamos a suponer que un año tiene 365 días. Un año tiene 365 días. Un día tiene 86.400 segundos. Sí, eso es de 3.600 por 24. Vean, si hacemos aquí rápido, 3.600, que es un segundo, de una hora, la cantidad de segundos en una hora, y 24, que son la cantidad de horas al día, me da los 86.400. Entonces 75.6 multiplicado por 365 y multiplicado por 86.400 me da la cantidad de segundos en los que tarda el cometa Halley en volver a un punto específico. Y es un número grande, ¿no? Vamos a ver, serían 2.384.121.600 segundos. Ahí está, ya tenemos el periodo. Por lo tanto, este semieje mayor estaría dado por la raíz cúbica de la constante de gravitación universal, 6.67 por 10 a la menos 11. Newtons metros cuadrados sobre kilogramo cuadrado. Por el valor de la masa del Sol, que ya vimos que la masa del Sol es de 1.989 por 10 a la 30 kilogramos. 1.989 por 10 a la 30. 1.989 por 10 a la 30 kilogramos. Por el periodo, que eso es lo que acabamos de calcular, y todavía va al cuadrado, imagínense. 2.384.121.600 segundos al cuadrado. Y todo esto lo dividiremos entre 4pi cuadrado. Veamos cuánto me da esto para conocer cuál es el semieje mayor. Entonces aquí me quedaría raíz cúbica de 6.67 por 10 a la menos 11 multiplicado por 1.989 por 10 a la 30 multiplicado por 2.384.121.600 y dividido 4 por pi al cuadrado. Y si todo está bien, ahí tengo la distancia. Entonces vamos a ponerlo en el sistema de potencias de 10. Vean, es 2.0001 2.001 por 10 a la 9 metros. Esto es metros. Lo vamos a transformar a unidades astronómicas y esto es 1.5 por 10 a la 11. No. Sí. Por 10 a la 11 es una unidad astronómica. Entonces aquí me quedaría dividido entre 1.5 por 10 a la 11 y me da que este valor es de... no puede ser. 6.17 por 10 a la menos 11, 1.989 por 10 a la 30, 2.384.000. Ven, es que no le puse aquí el cuadrado, vean. Voy a corregir, disculpen ustedes, aquí
fallé, cuadrado. Entonces ahora sí, esto ya no está bien. Esto realmente es 2.6731 por 10 a la 12. Y esto lo dividimos entre 1.5 por 10 a la 11. Ahora sí, tiene un poco más de sentido. 17.82 unidades astronómicas. Eso vale A. O sea que 2 veces A sería el doble de esto, que es de 35.64 unidades astronómicas. Bien, con este dato ya tenemos algo bien interesante. 17.82 unidades astronómicas, es decir, del centro al punto más alejado, el cometa Halley llega hasta 17.84 unidades astronómicas, es decir, 17 veces la distancia que hay de aquí de la Tierra hacia el Sol. Muy lejos, ¿no? Muy, muy lejos. Pero el problema quiere saber desde el Sol a qué distancia se encuentra. Bueno, pues veamos. 2A es de 35.64 unidades astronómicas. Esto. Y lo más cercano es de 0.57 unidades astronómicas. O sea, ¿qué tan lejos está del Sol? Entonces, para determinar X sería 2A menos los 0.57 unidades astronómicas. Que como ya tenemos el valor de 2A, que es de 35.64, le restamos los 0.57 y me queda que X es de 35.07 unidades astronómicas. Por lo tanto, el cometa Halley llega tan lejos como 35 veces la distancia de la Tierra al Sol. Esa es la distancia más lejana a la que se encuentra del Sol. Y aún así, el Sol sigue generándole una atracción gravitacional. Imagínense qué tan grande es el Sol para generar una fuerza, una atracción gravitacional tan grande como esa. ¿Estamos? Y entonces, pues así hemos resuelto nuestro primer ejemplo sobre las leyes de Kepler. Hagamos nuestro ejemplo número 2. Nuestro ejemplo número 2 dice, se lanzó un satélite espía a una órbita circular. Vean que ahora la órbita no va a ser elíptica, ahora va a ser circular. Y a pesar de ser circular, la ley de Kepler sigue funcionando. Con una altura de 700 kilómetros sobre la superficie terrestre, o sea que va a haber un objeto que ahora va a orbitar la Tierra. Determine su velocidad y su periodo orbital. Bueno, vamos a utilizar entonces nuevamente la tercera ley de Kepler. Pero para eso, pues primero vamos a dibujar más o menos lo que se supone que está sucediendo, ¿no? Ahí está. Supónganse que esto es nuestro planeta. Y el objeto dice que se encuentra a 700 kilómetros sobre la superficie terrestre. Y está orbitando siguiendo una trayectoria circular. Sí, ahí estamos. Según la tercera ley de Kepler, el cuadrado del periodo se calcula como 4pi cuadrado dividido la constante de gravitación universal por la masa del objeto que se orbita, que en este caso sería la masa de la Tierra, multiplicado por el semieje mayor al cubo. En este caso, pues el radio al cubo, que sería el radio de la órbita. Como el problema me pide el periodo, ¿qué pasó? Ahí estamos. Como el problema me pide el periodo, entonces el periodo estaría dado por la raíz cuadrada de 4pi cuadrado por r al cubo, siendo r la distancia del radio terrestre más la altura. Entonces vamos a poner aquí el radio de la Tierra más la altura, siendo la altura los 700 kilómetros, dividido la constante de gravitación universal y la masa de la Tierra. Allí tendríamos el periodo en segundos, que es el tiempo que tardaría en completar una vuelta ese satélite espía. Entonces, vamos a ver, aquí me quedaría que la Tierra sería, el periodo sería a 4pi cuadrado del radio de la Tierra. Esto al cubo, miren, no dejo perder el cubo. Y espero haber metido aquí el cubo antes. Ah, sí, raíz cúbica, sí me asusté. Entonces, el radio de la Tierra lo tenemos. Dijimos que es de 6.370 kilómetros, quiero estar seguro. Vamos a ver, la Tierra tiene un radio de 6.370 kilómetros, sí.
Entonces aquí tenemos 6.370 kilómetros, más la altura que son 700 kilómetros. Ahí van a ver algo importante que voy a hacer aquí para hacer el cálculo. Dividido el valor de la constante de gravitación universal, que es de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metros al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Y la masa de la Tierra, que es de 5.96 por 10 a la 24 kilogramos. Quiero estar seguro de este dato. 5.97. Fallé por bastante. 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. Ahí estamos. Y esto en raíz cuadrada. Entonces el periodo. Bien, pues por favor noten lo que voy a hacer. Aquí me va a quedar 4pi. No es cierto. Uy. Quiero que vean los cálculos que voy a hacer. Ahí está. Raíz cuadrada de 4pi al cuadrado multiplicado por 6.300 kilo es un prefijo que podemos reemplazarlo por la potencia de 10, que es por 10 a la 3. Entonces 6.370 por 10 a la 3 más 700 por 10 a la 3. O sea que si pues sumamos estos me quedaría 7.070. Sumémoslo de una vez. 7.070 por 10 a la 3. Todo esto elevado al cubo. Dividido 6.67 por 10 a la menos 11. Menos 11. Y multiplicado por 5.97 por 10 a la 24, que es la masa de la Tierra. Y aquí me daría el periodo en segundos. 5.919.14 segundos. Pasemos a una unidad de medida más fácil. Si lo dividimos entre 60, lo tenemos en minutos. 98 minutos. Y si lo dividimos entre 60, lo tenemos en horas. 1.64 horas. Entonces, 1.64 horas. Eso significa que este satélite espía tendría que tener un periodo de 1.64 horas para poderse mantener a una altura de 700 kilómetros sobre la superficie terrestre. La Estación Espacial Internacional, que es un espacio no, bueno, sería, sí, hablemos de un objeto. Es un objeto que se encuentra orbitando nuestro planeta y mandando imágenes. No es como que como una estación de trenes, imaginemos, ¿no? Donde pueden llegar personas. Y es como la Estación Espacial Internacional, pues allí pueden llegar naciones de diferentes lugares del planeta que hayan enviado misiones espaciales. Entonces allí ahí pueden llegar. Está encargada de monitorear muchos elementos sobre la Tierra. Se encuentra orbitando la Tierra y da, creo que 14 vueltas en un día. No estoy muy seguro de este dato, lo pueden googlear. Se mueve a una velocidad muy grande. Pero pues simplemente no es solo de colocarlo allí y que se mueva ya simplemente. Lleva instrumentos que le permiten corregir las órbitas cada cierto tiempo para evitar que salirse de la órbita, por ejemplo, y que en algún momento pues se vaya y se pierda, ¿no? Llevan correcciones. Entonces este satélite tendría que mantenerse en una órbita de 700 kilómetros. Por lo tanto debería estar equipado con algunos elementos que le permitan corregir sus órbitas en algún momento. El periodo sería de 1.64 horas, imagínense. 1.64 horas tendría que completar una vuelta. ¿A qué rapidez se estará moviendo? Pues eso es lo que vamos a determinar. Vimos hace un momento que la velocidad angular se relaciona con el periodo, dividiendo 2pi entre t. Entonces aquí calcularía la rapidez angular que tendría este. Entonces 2pi dividido el periodo en segundos, por supuesto, ¿no? Que es de 5.919.14. Y me queda que su rapidez angular es muy pequeña, vean, 0.001061 radianes sobre segundo. Pero ahora determinemos la velocidad tangencial, que esta se encuentra multiplicando la velocidad angular por el radio. Entonces la velocidad sería esto multiplicado por el radio. Y el radio sería la distancia del centro, es decir, del centro del planeta, y la altura, que ya vimos que era de 7.070 por 10 a la 3. Entonces esto por 7.070 por 10 a la 3, que es la distancia total. Y me da que la rapidez a la que debe estarse moviendo es de 7.504.83 metros sobre segundo. Lo ponemos en kilómetros, la velocidad tendría que ser de 7.5 kilómetros sobre segundo.
¿Estamos? Esa es la rapidez a la que debe estar girando ese satélite espía sobre la superficie de la Tierra para poder tener un periodo de 1.64 y de encontrarse a una altura de 700 kilómetros sobre la superficie terrestre. Vamos con nuestro último ejemplo del día de hoy. Espero que me dé tiempo de terminarlo. Espero, si me paso los minutos, pues me disculpen. Este problema dice así. Cierto sistema estelar cuaternario, o sea, de 4 estrellas, consiste en 3 estrellas, cada una de masa m, que se mueven en la misma órbita circular de radio r, en torno a una estrella central de masa m mayúscula. Las estrellas orbitan en el mismo sentido y se ubican a 1/3 de revolución una de la otra. Demuestra que el periodo de cada una de las 3 estrellas es, y tenemos este de aquí. Qué problema tan intenso, ¿no? Bueno, lo voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. Supongamos que la estrella que están orbitando esas otras 2 estrellas más simples es esta. Y según lo que el problema dice, pues las estrellas se encuentran orbitando en la misma, o se encuentran en la misma órbita circular. Imaginemos que la órbita circular pues es más o menos esta. Y voy a dibujar aquí los planetas, las estrellas más pequeñas. Aquí tenemos una. Y quizás por aquí tendríamos la otra. Y quizás por aquí tendríamos la otra. Pensemos en que están separadas igualmente, ¿no? Según lo que el problema dice, pues esta distancia de aquí es 1/3 de revolución, eso es 1/3 de revolución y eso es 1/3 de revolución. Tal vez aquí no aparece, ¿no? Tal vez tendría que haberla dibujado por aquí, pero más o menos hagamos la idea. Pensemos que allí ya está bien, ¿bien? Más o menos, ¿no? Bueno. Esta estrella está girando alrededor de esta estrella más masiva y todas están girando a la misma dirección y manteniéndose a 1/3 de revolución. Anteriormente dijimos que la ley de Kepler pues simplemente es lo que ya conocemos, pero para este caso, en la ley de Kepler que nosotros utilizamos, simplemente consideramos que la fuerza de atracción es hacia esta estrella. Sin embargo, estas estrellas más pequeñas también se atraen entre sí. Entonces vamos a tratar de visualizar este comportamiento. Voy a dibujar aquí primeramente la fuerza centrípeta o la fuerza de atracción que la estrella, no sé por qué se mueve para acá. No sé qué pasa aquí con esto. Vamos a hacerlo así mejor. Ahí está. Que esta es la fuerza que la estrella de masa m le hace a m. ¿Estamos? La fuerza de atracción. A su vez, esta estrella de aquí la está generando también una atracción. Entonces vamos a llamar a esta la fuerza que la masa m le hace a la masa m. Y también esta de por aquí le ejerce otra fuerza. Entonces vamos a llamar a esta la fuerza que la masa m le hace a la masa m. Y estas 3 fuerzas combinadas pues le van a generar una fuerza centrípeta total. Noten por favor que si nosotros insertamos aquí un sistema coordenado, esta fuerza genera una componente en esta dirección y esta fuerza genera una componente en esta dirección. Como son exactamente la misma fuerza, ¿no? Porque tenemos la FMM, FMM, y las dos se encuentran ubicadas en la misma posición, tenemos el mismo ángulo, entonces estos componentes son iguales y se cancelan entre sí, generando simplemente 2 componentes verticales apoyando la fuerza M mayúscula M minúscula. ¿Estamos? Pero para poder determinar las componentes, pues necesito saber cuánto es este ángulo. Ahora, si las 3 estrellas están igualmente espaciadas, esto de aquí es un triángulo equilátero, en el que cada vértice del triángulo equilátero tiene 60 grados.
Por lo tanto, esperaríamos que este ángulo de aquí sea de 30 grados. Entonces, la fuerza neta que se aplica sobre esta estrella, como ya vimos, las componentes horizontales se anulan y solo quedan las verticales, estaría dada por la fuerza M mayúscula M minúscula más 2 veces la fuerza M minúscula multiplicado por el coseno de 30 grados. Ahí está. Por lo tanto, esa sería la fuerza total que estaríamos hablando, que es la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta entonces sería la fuerza MM, que estaría dada por la constante de gravitación universal por la masa M, dividido la separación al cuadrado. Y la separación al cuadrado pues sería esta de aquí, que el problema me dice que tienen radio R. Entonces aquí me quedaría R cuadrado. Noten que esa distancia sería esta, ¿no? R. Yo no tengo esta distancia, la necesito. Necesitamos esa distancia. ¿Cómo vamos a calcular esa distancia? Pues como la... Vamos a hacerlo por aquí, miren. Hacerlo más pequeñito. Más o menos. Como ese es el centro del círculo, esta distancia de aquí es R. Esta distancia de aquí es R. Y esta distancia de aquí es R. Nosotros necesitamos determinar cuánto vale esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a utilizar un poquito de trigonometría para conocerlo. Ya vimos que este ángulo de aquí es 30 grados. Y esta distancia de aquí también es 30 grados. Y este ángulo de aquí, vean que por ser esto un triángulo, pues la suma de los ángulos internos siempre es 180 grados. 30 y 30 es 60 y 180 menos 60 me da 120 grados. Bien, ahí tenemos los 180. Entonces vamos a utilizar la ley de cosenos para determinar cuánto es el lado del triángulo. La ley de cosenos me dice que la distancia al cuadrado es igual a la suma de los otros lados al cuadrado, en este caso r cuadrado más r cuadrado, menos el doble del producto de esos lados multiplicado por el coseno intermedio de esos lados, que en este caso sería el coseno de 120 grados. Entonces aquí me queda L cuadrado es igual a 2R cuadrado menos 2R cuadrado por el coseno de 120 grados. Saquemos aquí rápidamente el coseno de 120 grados en nuestra calculadora. Primero pasémoslo a grados, ahí está, coseno de 120 y noten, ahí estamos, ¿qué me da? Menos un medio. Entonces esto es menos un medio. Y por lo tanto, L cuadrado sería 2R cuadrado más R cuadrado. Y por lo tanto, el lado al cuadrado es igual a 3R cuadrado. Lo que finalmente me dice que el lado es la raíz de 3 por R. Ahí está. Sigamos entonces con nuestra ecuación. Más 2 veces la fuerza gravitacional entre estas estrellas, que sería la constante de gravitación, una de las masas, la otra de la masa que es la misma, dividido la separación. Y la separación ya vimos que es L, que aquí lo llamamos L. Y nos dio raíz de 3R. Por lo tanto me va a quedar aquí raíz de 3R multiplicado por el coseno de 30 grados, que no es más que la raíz de 3 partido 2. ¿Sí? Ese es el coseno de 30 grados. Verifiquémoslo. ¿No me creen? Coseno de 30 grados me da la raíz de 3 partido 2. Ahí está. Solo que esto va aquí al cuadrado. Ahí está. Entonces ahí tengo la fuerza centrípeta. Simplificamos un poquito, me quedaría GMM dividido R cuadrado más, se cancela este 2 con este 2, GM cuadrado dividido 3R cuadrado por raíz de 3. Ahí está la fuerza centrípeta, ¿verdad? Guardemos esa fuerza centrípeta. Ahora, recordemos que la fuerza centrípeta se calcula como masa por velocidad al cuadrado dividido el radio, ¿verdad? Es decir, la distancia al punto de giro, R, en este caso. Pero ya vimos que la velocidad lineal se relaciona con la velocidad angular con esta ecuación. Por lo tanto, la fuerza centrípeta sería masa por velocidad angular al cuadrado multiplicado por radio cuadrado dividido R, que es simplemente R. Pero a su vez, ya vimos que la frecuencia angular, perdón, la rapidez angular, no es más que 2pi dividido el periodo. Por lo tanto, aquí me quedaría que la fuerza centrípeta estaría dada por la masa por 4pi cuadrado por el radio dividido el periodo.
Si despejo, el periodo estaría dado entonces por 4pi cuadrado, solo que el periodo cuadrado, perdón, 4pi cuadrado dividido la masa por el... no, nada que ver. Multiplicado por la masa, el radio, y dividido la fuerza centrípeta. Quiero ver si me quedó bien. 4pi cuadrado, mr... Sí, ahí estamos bien. Entonces, la fuerza centrípeta, pues ya la tengo, ¿no? La fuerza centrípeta me dio esta expresión de aquí, que la vamos a simplificar lo más que se pueda. La fuerza centrípeta, entonces estaría... Podemos factorizar aquí G, que es la constante de gravitación universal. Podemos factorizar M, puedo factorizar R cuadrado. Y entonces me quedaría aquí la expresión M, nada más, ¿vean? M. Más, aquí me quedaría la expresión M minúscula por raíz de 3 partido 3. De tal manera que si la reemplazo, el periodo sería la raíz cuadrada de 4pi cuadrado por M por R dividido la fuerza centrípeta. Que la fuerza centrípeta me dio esta expresión de aquí. ¿Sí? Bueno, pongámoslo así como está. G M dividido R cuadrado multiplicado por M más M raíz de 3 partido 3. Y lo simplificamos un poquito y llegaríamos entonces a que esto es la raíz cuadrada. Vean que este R cuadrado pasaría aquí. Y me quedaría entonces 4pi cuadrado. Esta masa se cancela con esta masa por R al cubo dividido la constante de gravitación universal multiplicado por la masa de la estrella que está siendo orbitado, más, simplifiquemos raíz de 3 dividido 3, que se transforma en la expresión m dividido raíz de 3. Y así hemos demostrado lo que el problema quería. R cubo 2pi, pero a usted le quedó 4pi, me va a decir, entonces simplifiquémoslo un poquito. La raíz de 4 es 2 y la raíz de pi cuadrado pues es pi. Entonces, pues saquemos esto porque el problema dice que queda fuera. 2pi. 2pi r cubo dividido gm más m dividido raíz de 3, que es tal y como me quedó en esta expresión. Y así hemos demostrado entonces lo que el problema necesitaba. Entonces, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido cosas nuevas, cosas interesantes. Siempre esto es muy bonito aprenderlo. Tal vez yo lo doy un poco aburrido. Pero pueden investigar mucho en internet leyendo algunos libros. Siempre se los recomiendo. Les deseo entonces una buena tarde y que se cuiden mucho. Que estén bien. Audio Jungle.